En este tercer congreso contamos con invitados de México, Bolivia y dos excelentes ponencias de nuestro país anfitrión, Colombia. Hoy, 17 de marzo del 2023, damos inicio a este tercer Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio, donde cada uno de nuestros ponentes nos acompañará con 20 minutos de inmejorables aportes, formación y herramientas para que usted, querido padre de familia, querido docente, querido psicólogo, querido orientador y querido psicopedagogo, pueda guiar y orientar a los niños, niñas y adolescentes de su entorno. Nuestra primera invitada es la doctora Karina Fidencia Rodríguez Martínez, presidenta del Colegio Latinoamericano de Criminólogos SOMEFODEX, docente en centros universitarios y también investigadora en el área del maltrato infantil y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La doctora Karina también es conferencista y tallerista internacional en el tema de prevención, detección e identificación del abuso sexual y los derechos de niños, niñas y adolescentes, capacitadora en victimología para fiscales en Chihuahua y capacitadora en psicología forense por la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada. También es miembro honorario del Instituto Internacional de Victimología de la sede del Perú y cofundadora del despacho jurídico criminológico forense Vindex, licenciada en criminología con especialidad en educación pedagógica. Tiene diplomado en kinesia forense, en psicología forense y también un diplomado en criminología educativa y pedagogía criminológica. La doctora Karina tiene un diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos por la Suprema Corte de la Nación, un diplomado en paidopsicología forense y colaboradora estudiantil en Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, coordinadora educativa de la Sociedad Mexicana Forense del Documento de la Escritura y actualmente es miembro activo de la Federación Latinoamericana de Criminólogas y Criminalistas en Ciencias Forenses y Afines, y quien nos acompaña en esta noche una vez más con Talleres para Padres ORG desde México, la doctora Karina Fidencia. Con ustedes, bienvenida doctora Karina. Hola, ¿qué tal? Te saluda Karina Rodríguez. Soy criminóloga, especialista en el área de la victimización infanto-juvenil. Soy investigadora sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, sobre todo en el área de prevención, que es uno de los objetivos de nuestra ciencia en el área de la criminología. Los invito también a seguirme en mi página oficial que tiene por nombre Ciencia Criminológica, donde pues me encargo de dar difusión a temas importantes. Pero el día de hoy te voy a estar hablando acerca de la prevención del suicidio. La prevención del suicidio. ¿Cómo es que nuestros jóvenes se ven en la necesidad de terminar con su vida por diferentes situaciones que viven diariamente? ¿Qué es lo que busca el suicida? Acabar con el dolor. Pero antes de esto, el sujeto, el niño, la niña o el adolescente muestra signos, muestra síntomas de querer acabar con su vida. Y lo vamos a estar viendo en las diapositivas siguientes. Es algo muy importante poder hacer prevención. Entendemos por suicidio como pues aquel acto en el que un individuo se causa daño a sí mismo. Vamos a estar hablando de esto, que puede ser una lesión o un daño con grado variable con la intención de morir. Aquí hay que hacer hincapié. Muchas veces veremos por ahí el cutting, autolesiones o diferentes situaciones en niños, niñas y adolescentes. Esto porque el sujeto está pidiendo ayuda. Es una forma de comunicar que algo le está lastimando. Si nosotros no somos observadores, si nosotros no indagamos más allá de esta conducta y solo reprendemos, estamos detonando conductas
que pudieran favorecer el suicidio. Entonces es muy importante escuchar a nuestros adolescentes, escuchar a nuestros infantes para evitar que esto suceda. Sí se puede prevenir, el suicidio se puede prevenir. Eh, Aquí el objetivo de la persona pues es morir, es acabar con su dolor. Y ahí vemos esta definición, ¿verdad?, que nos da la Organización Mundial de la Salud. Hay que entender, les mencionaba anteriormente, que el suicidio es un problema de salud pública. Hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque entonces es multifactorial. ¿Por qué? Porque entonces es también problema de nosotros como sociedad. Es decir, no existe una salud mental para poder enfrentar los diferentes obstáculos que se nos presentan en nuestra vida. Y bueno, según también algunos datos que nos da la OMS, por ahí del 2019, nos habla de que 800,000 personas mueren cada año por suicidio. La edad promedio es entre 15 y 29 años. Bien importante que nosotros sepamos a quién va dirigida la prevención. No podemos y no voy a hablarles de las formas en las que una persona se suicida. ¿Por qué? Porque esto podría alentar a aquellas personas que en determinado momento han pensado en acabar con su vida y probablemente alentar a que esto suceda, dar ideas. Entonces lo importante aquí es hacer conciencia entre 15 y 29 años, aunque hay algunos investigadores, algunos psicólogos y colegas que confirman que actualmente los índices de suicidio van a partir desde los 9 años. La causa principal, el bullying. Entonces es algo bien importante que nosotros debiéramos de tomar en cuenta. Cuando hacemos prevención, tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser nuestra muestra, es decir, nuestro caso de estudio, a quién va a ir dirigido, a qué edades promedio. Si bien sabemos que dentro de toda Latinoamérica la educación tiende a ser un poco coercitiva, tiende a ser un poco reprimente. ¿Por qué? Porque al infante o al adolescente no se le da la oportunidad de poder expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque entonces ya nos está faltando al respeto. Este adultocentrismo tan marcado que tenemos, pero bueno, si nosotros aprendemos a escuchar, vamos a aprender a atender esas necesidades. Y lo he dicho en conferencias anteriores, una necesidad siempre va a representar un factor de riesgo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una estrategia mundial. ¿Por qué? Porque esto es mundial. Por ahí no sé si hemos escuchado hablar del efecto copycat, del efecto Warner, que nos habla acerca de cómo en determinado momento por ahí en el oriente, varias personas se fueron suicidando, pero fue una conducta que fueron copiando. Entonces, es algo bien interesante hablar, por ejemplo, del suicidio desde varias épocas, desde varios contextos. Muy importante, atender necesidades, aprender a escuchar y no dar aquellas pautas para alentar el suicidio. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenirlo. ¿Cómo? Haciendo conciencia, pero también sabiendo a qué tipo de público va dirigida la prevención. Si es para concientizar o si es para trabajar ya directamente con el asunto en cuestión. Y bueno, también tenemos esta información que nos da la ONU acerca de cuántas personas han muerto de entre el 2015 al 2019 por el suicidio. Nos habla aquí de 98,000 muertes por suicidio entre el 2015 y 2019. En América del Norte y el Caribe, alrededor de este 79% de suicidios ocurren en hombres. La mayoría de las personas que tienden a suicidarse son los hombres, son los niños, son los adolescentes de género masculino. ¿Por qué? Porque culturalmente a los niños se les enseña que los hombres no lloran.
Entonces, es un factor de riesgo el no permitir que los niños, los adolescentes, puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, haciendo que esto completamente los lleve a reprimir y por ende a detonar otras conductas que pueden ser autolesiones, cutting o suicidio. Entonces es algo muy, muy importante que nosotros aprendamos a enseñar cómo reconocer una emoción desde la felicidad, desde el enojo, ¿en qué? En cada una de las partes de nuestro cuerpo, desde muy pequeños enseñarles a los niños, ¿dónde sientes tal emoción? En tu espalda, en el pecho, en la cabeza, en los hombros. ¿Dónde sientes esa emoción? Muy, muy importante que nosotros reconozcamos en qué parte de nuestro cuerpo reconocemos la emoción. Entonces, esto es sumamente, pues, importante para que nosotros pudiéramos enseñar y quizás esto nos ayude a prevenir otras situaciones, ¿verdad? Y bueno, está en la tercera causa de muerte el suicidio entre los jóvenes de 20 a 24 años. Aquí en América, las personas de 45 a 55 años tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por las de 70 años o más. El suicidio es la quinta causa de muerte importante en las Américas. Entonces vemos acá el suicidio, vemos por acá algunos porcentajes y demás que nos van a ayudar a comprender y a dimensionar cuán importante es la prevención en esta área. Y bueno, por lo menos acá en México, el INEGI nos lanza esta estadística de cuántas personas han fallecido a causa del suicidio. Entonces, es algo muy interesante cómo es que las estadísticas nos ayudan a nosotros a comprender y, vuelvo a repetir, dimensionar el problema que tiene que atenderse ya. Y como mencioné anteriormente, el suicidio es un problema de salud pública y nos atañe a todos como sociedad. Es multifactorial esta parte. Entonces, es algo que debiésemos de atender cuando ya. Y bueno, ¿cuáles son aquellas señales o aquellos avisos que nos pudieran, pues de alguna forma, demostrar o de alguna manera darnos la pauta para poder identificar pues que una persona quiere acabar con su vida? ¿Cuál sería? Bueno, principalmente hablar de querer morirse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o estas imágenes que a veces nos dan risa de que, ay, ya mejor llévame, Diosito, ¿no? Estos memes que tenemos por ahí. Tenemos que dimensionar como por qué el adolescente, como por qué el niño o la niña están hablando de querer morirse. Porque al enfrentar un obstáculo, ellos prefieren huir en lugar de enfrentarlo. Hay que enseñar resiliencia, hay que enseñar empatía, porque burlarse y demás tampoco es bueno. Hay que enseñar empatía, hay que enseñar respeto. El sujeto, la niña, niño o adolescente siente que es una carga para los demás. Es un problema de salud mental el querer o el tener ideas suicidas. Entonces, muy importante atender, muy importante escuchar. También el niño, la niña o el adolescente, principalmente en adolescentes, pues este adolescente busca usar drogas, busca alcohol, busca fugarse de su realidad. Ajá, también vamos a poner aquí algo importante que el adolescente, la niña o el niño van a disociarse, van a estar siempre pues presentes pero ausentes mentalmente, van a bajar el rendimiento escolar, son personas que se aíslan, van a aislarse continuamente, no van a querer hablar con ustedes, hay que atenderlos, si están nuestras posibilidades, llevarlo a un centro pues de ayuda psicológica, de asistencia psicológica. ¿Para qué? Para poder prevenir futuras situaciones. Va a ser un adolescente, un niño o niña que duerma muy poco.
Ajá, va a tener cambios de temperamentos extremos. Si bien sabemos que la adolescencia es una etapa sumamente difícil, ahora hay que entender que hay muchos niños que no tienen la salud mental adecuada para poder enfrentar diferentes obstáculos y que lo primero que ven es suicidarse. No es algo fácil porque bien, el adolescente o el niño, la niña, pues te lo dice a ti, ¿no? Te dice que a lo mejor ya no tiene sentido la vida y diferentes situaciones que nosotros pudiéramos decir, ¿está soñando? ¿Está jugando? ¿Cómo por qué me viene a decir esto? ¿Qué va a saber el de la vida si ni siquiera ha vivido lo suficiente? Hay que tener en cuenta, hay que ser conscientes de que si el niño, la niña o el adolescente está diciendo esto, es porque algo ocurre a nivel mental. Algo ocurre, puede ser desde depresión, puede ser desde un acoso escolar que les mencionaba que es la principal causa. Entonces, por favor, hay que escuchar, hay que comprender, no hay que regañar, no hay que reprimir, hay que entender que lo que está sucediendo pues es totalmente lamentable y que muchas veces está en nuestras manos el poder prevenir que esto suceda. Y bueno, hablábamos de que el niño, la niña o el adolescente pues se va a aislar, ajá, cuando a lo mejor antes no lo hacía, un cambio de comportamiento extremos. ¿Quiénes van a ser más propensos al suicidio? Bueno, si hablamos por ejemplo de adultos, personas que viven bajo mucho estrés, pero también adolescentes que viven bajo mucho estrés, que a lo mejor viven en un hogar con violencia, que a lo mejor sufren de algún abuso sexual, físico, psicológico, que no tienen lazos afectivos, que se sienten abandonados, personas con depresión, personas con problemas emocionales o inestables, personas que a lo mejor han perdido algún ser querido, si es que hablamos de algún tipo de duelo que no se puede superar, y sobre todo aquellas personas que son adictas, que podemos encontrar también adolescentes. Y bueno, tenemos acá también a aquellos factores de riesgos asociados a este suicidio. Tenemos aquí intento de suicidio en mujeres, 8 de cada 10 suicidas se consumen por hombres, intento de suicidio, en su mayoría son mujeres que intentan suicidarse, pero 8 de cada 10 suicidios se consuman por hombre. Esto quiere decir que se suicidan más los hombres que las mujeres. Es la segunda causa de muerte, lo habíamos visto, entre 15 a 29 años. Podemos hablar de rupturas, por ejemplo, en adolescentes, donde no tengan una canalización adecuada de sus emociones o no les hayan enseñado a canalizar. Algo que yo siempre digo es que los adolescentes no tienen la necesidad de tener un noviecito o una noviecita. Ojo ahí, si nuestro infante anda buscando una pareja para que le dé amor, muy probablemente en casa no la tenga. Ojito con lo que estamos haciendo y cómo estamos nosotros siendo padres. Eso es algo muy importante. Y bueno, tenemos ahí algunos otros factores también de riesgo relacionados a esto. Pero ahorita solamente estamos hablando de adolescentes y de niños y niñas, que también es muy importante hablarlos desde este enfoque pues adulto, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos también otras estadísticas que nos da la UNAM. Durante la emergencia sanitaria nos habla, o sea, la pandemia del 2020 vino a cambiar un montón de situaciones, vino a transformarnos totalmente la personalidad, nos vino a transformar nuestra forma de interactuar socialmente, nuestra manera de aprender. Si algo agradezco de la pandemia es esto, que estemos hablando aquí y que ustedes nos estén observando. Este tema es sumamente importante. Ojalá llegue a más personas. Ojalá podamos compartir. Ojalá podamos recomendar pues este seminario, este evento académico, que no nada más se quede entre profesionales, sino que personas todas las personas puedan tener acceso a esto. ¿Para qué? Para evitar más muertes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos conciencia, queda en nuestra mente. Esto se trabaja y muy probablemente nos ayude a poder hacer prevención, pero es necesario
que entre todos nos ayudemos. Les mencionaba, el suicidio sistemático se puede prevenir. La salud mental es sumamente importante. Hay que promoverla siempre. Y bueno, son algunas situaciones, estas estadísticas que pasaron durante la pandemia. Hablábamos de 23.872 que sufren violencia, personas que han solicitado apoyo, y bueno, vemos ahí 5.164 muestran signos de autolesión o suicidio. Hablamos que los problemas principales que llevan al suicidio, vemos que en un 39% es el estrés, emociones 26% y demás. Entonces, muy importante poder atender esto. Vuelvo a repetir, es un problema de salud pública y nos compete a todos. Y bueno, muchas veces, ¿cuántos no han exigido excelencia académica en sus niños? Las comparativas que existen entre hermanos, la competitividad, el éxito, porque todos tenemos aquí marcado en la frente éxito, como si fuera aquello a lo que todos aspiramos. Y éxito no solamente ser reconocido, muchas veces el éxito es levantarse de la cama, tender la cama, ducharse. Hay diferentes tipos de éxito y es subjetivo. Que la mayoría de las personas definan el éxito como el ganar dinero, como el tener un buen estatus económico, un estatus social, no significa que eso sea, ¿verdad? Entonces hay que educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en ser felices. Yo sé bien, bueno, muchas veces van a decir, bueno, entonces con felicidad van a comer. No, pero la felicidad los va a hacer sentir satisfechos. Así trabajan en cualquier situación. ¿Por qué? Porque sí es verdad, cuando nosotros trabajamos en aquello que nos apasiona y que nos hace felices, no es trabajo, es disfrutar, es amar lo que hacemos y somos buenos. Quienes aman lo que hacen son buenos en lo que realizan, ¿verdad? Entonces, bien importante, no presionarlos, no exigirles de más. Tener un límite, claro que sí, los límites son sanos siempre y cuando no pongamos en riesgo salud física, salud psicológica, sobre todo la salud mental. Bien, bien importante que esto no lo pongamos en riesgo en nuestros adolescentes o niños al momento de establecer límites de forma física y de forma mental. Hay que cuidar esta situación. Y bueno, también la gran cantidad de información que existe en redes sociales sobre influencers, sobre diferentes situaciones que a lo mejor los niños quieren aspirar y adolescentes que están en esta etapa buscando pues el sentir que pertenecen a cierto grupo, ¿verdad? Entonces, hablarles de lo que es la realidad va a ser muy importante. Atender necesidades va a ser muy importante. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir? O sea, ya nos hablaste de factores de riesgo, ya nos hablaste de estadística, pero ahora lo más importante, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir que mi adolescente se suicide? ¿Cómo podemos prevenir que mi hijo, mi hija acabe con su vida? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, escuchando al infante, escuchando al adolescente, abriéndonos a él, no juzgando, no regañando, no reprimiendo, escuchando qué es lo que tiene que decirnos, que se desahogue, perdón, incluso si no quiere hablar, hacerles compañía, alentarlos, en fin, estar ahí para cuando ellos nos necesiten. Bien, sé que a veces el trabajo consume, pero créanme que es más importante la vida de sus hijos. Y bueno, tenemos acá el recordar que son unas personas valiosas e importantes, fomentar en ellos el autoestima, hacerlos creer en sí mismos y que ellos tengan un autoconcepto bueno, sano y bueno, invitarlo a meditar, a hacer algún deporte. La meditación se ha comprobado, algunos neurólogos han comprobado que la meditación ayuda a la neuroplastía cerebral, es decir, que ayuda a la actividad del cerebro y nos hace sanos. Entonces,
Pongan a meditarse con sus hijos. 10, 15 minutos diarios, meditar, hacemos neuroplastía y sobre todo esta neuroplastía nos va a ayudar pues a mejorar nuestra memoria, nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento académico. Entonces es algo que yo se los puedo recomendar y sobre todo el que nosotros aprendamos a respirar a través de la meditación nos va a ayudar también a tener un mejor control sobre nuestros impulsos, sobre nuestras decisiones, nos va a hacer más inteligentes. Y luego, llevarlo también a contemplar la naturaleza, siempre es bueno salir a caminar, distraernos, no sé, llevarlo a un lugar donde a lo mejor pueda pintar, porque a lo mejor puede tener algún talento, asistir a clases de inteligencia emocional, que comparta el niño, el adolescente sus sentimientos, el cómo se siente, el que cada fin de semana todos nos reunamos a lo mejor en la mesa, a platicar cómo nos fue en la semana, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cómo podemos mejorar. ¿Qué más? Buscar ayuda profesional, lo mencionaba anteriormente, atender nuestra salud mental, disminuir estos factores de riesgo, es decir, disminuir que el infante se siente en un estado de estrés, ver cómo ven sus calificaciones, observar sus comportamientos y saber si está siendo acosado en el ámbito escolar, que es la principal causa de muerte en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más? Aumentar estos factores de protección, es decir, que el niño se sienta escuchado, que se sienta amado, que se sienta valorado por sus padres o por esa red de apoyo. Reconocimiento de emociones, reconocer, ok, mi hijo está enojado, entiendo que estés enojado, vamos a hablar y vemos cómo solucionamos este conflicto, este problema. Entonces hay que recordar que fuimos niños, fuimos adolescentes. No sé en qué momento se nos olvida que nos volvemos muy rígidos, muy estrictos con nuestros niños. Entonces hay que recordarlo siempre. Canalizar emociones a través de qué? Deporte, meditación, aprender cómo hacerlo, localizar talentos si es que el niño tiene a lo mejor para pintar, para hablar, para escribir, para investigar. Hay que reconocer todas las emociones. Actividades recreativas, les mencioné anteriormente, hacerlo sentir respetado, hay que respetar también su autonomía, hay que respetar sus decisiones siempre y cuando éstas no los pongan en peligro. Y sobre todo, observar cualquier cambio de conducta. Eso va a ser sumamente importante para poder ver si existe algún factor de riesgo, si existe alguna situación que le esté molestando, si existe alguna situación en donde nosotros veamos que se pone triste, que ya se aisló, que antes no era así, que ya no le gusta practicar ni siquiera deporte, que ya no le gusta salir, que no tiene amigos, que en la escuela va mal. Entonces hay que aprender a observar y localizar cualquier cambio de conducta. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento tan maravilloso. Hablar acerca de la prevención sumamente importante para evitar que más niños, niñas y adolescentes se suiciden, que adultos se suiciden. Entonces, este tema de verdad es apasionante. Ojalá y después podamos tener algún tipo de curso, algún tipo de proyecto. Yo estoy a la orden de verdad para hablar acerca de estos temas tan importantes a nivel mundial y sobre todo para la protección de todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Ha sido un gusto, su servidora Karina Rodríguez, búsquenme en redes sociales en Ciencia Criminológica y directamente me pueden mandar mensajito vía inbox. Y bueno, yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Joshua. Es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena y felicidades por este magno evento. Muchísimas gracias. Me despido, su servidora Karina Rodríguez. Bueno, y continuando con este excelente tercer Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio, ahora damos paso a nuestro ponente, el doctor Jairo Herrera Cardoso. Él es conferencista internacional, máster en programación neurolingüística y también máster en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja. Es miembro adscrito a la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. También es miembro de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación Escolar
Relapro, licenciado en Administración Educativa en la Universidad Surcolombiana y especialista en Orientación Educativa y Desarrollo Humano de la Universidad del Bosque de Bogotá. También el doctor Jairo es especialista en evaluación pedagógica de la Universidad Católica de Manizales, entre otros títulos y diplomados que tiene a su haber. Doctor Jairo, bienvenido una vez más en esta noche, hoy 17 de marzo, aquí a este tercer Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio. Lo dejo con este público tan especial. Bienvenido. Noche maravillosa de una tarde maravillosa que ya pasó y un día maravilloso que se acerca. Bienvenidos al tercer Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio. Vamos a trabajar dos momentos. El momento 1, unos saberes previos sobre taxonomía, conceptos y una propuesta pedagógica curricular para la prevención del suicidio. En el segundo momento vamos a trabajar indicios, sugerencias y cómo prevenir el suicidio desde los colegios, desde la casa, desde el barrio. Vamos a hablar de afectograma en casa, afectograma en el colegio, afectograma en el salón, afectograma en el recreo, y de regreso afectograma en el barrio, afectograma en el vecindario, afectograma en casa y afectograma en la familia. Sugerencias para prevenir el suicidio. Soy Jairo Herrera Cardoso, máster en programación neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, orientador escolar de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Reconceptualizar y decodificar. Aprender a desaprender para reaprender. Desconceptualizar, desestructurar y deconstruir. Unos saberes previos. ¿Qué son detonantes y qué son desencadenantes? ¿Qué son acciones suicidas? ¿Qué son ideas suicidas y pensamientos suicidas? ¿Qué son actos suicidas? ¿Qué son conductas suicidas? ¿Qué son sentimientos suicidas? ¿Y qué son comportamientos suicidas? Comprendiendo la conducta suicida. Existe mucha desinformación, ideas erróneas o medianamente ciertas. La iniciativa preventiva implica necesariamente conocer acerca del fenómeno, sus características, cuáles son los factores que están interviniendo y cómo distinguirlo. ¿Qué es la conducta suicida? Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad. Suicidalidad. Hay empleabilidad, ¿cierto? También hay suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo hasta el acto consumado. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 2014. ¿Qué es una ideación suicida? Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir. Comillas, me gustaría desaparecer, cierro comillas. O deseo de morir, comillas, ojalá estuviera muerto, cierro comillas. Pensamientos de hacerse daño, comillas, a veces tengo deseo de cortarme con un cuchillo, cierro comillas. Hasta un plan específico para suicidarse, arriba las comillas, me voy a tirar desde mi balcón, cierro comillas. ¿Qué es un intento de suicidio? Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño
hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. Suicidio consumado. Término que una persona en forma voluntaria o intencional, ese término o ese concepto, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. Suicidio consumado, lo preponderante es la fatalidad y la premeditación. Primer momento, propuesta pedagógica curricular. En el mundo todos quieren hablar de sexualidad, ¿correcto? La sexualidad es un proceso de construcción simbólica, pero nadie la da. Que llamemos a un experto, que no quiero, que lo haga el orientador, que lo haga el experto. Y en el mundo entero tenemos situaciones sobre la construcción de ciudadanía y sobre la construcción de la sexualidad, porque tiene taxonómicamente, varios conceptos erróneos y los chicos siguen siendo libertinos, tenemos muchos embarazos, abortos, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere asumir la sexualidad. Ahora hay una propuesta pedagógica para dar clases, sesiones, monitorías, cátedra de suicidio. ¿Está listo para hacerlo? Como dicen los chicos, acepte el reto desde la escuela. Si queremos prevenir el suicidio, tenemos que armar equipos de trabajo, redes de apoyo. Puede ser una cátedra de prevención del suicidio en las escuelas. Le llamo escuela porque lo está viendo el mundo, ¿no? En algunos llama instituciones educativas. En España hablan de SOS, o secundaria o escuela secundaria. En Finlandia tiene otros niveles, etcétera, etcétera. La palabra universal, escuelas. Propuesta de construcción colectiva. Vamos a tener que activar la autonomía institucional o vamos a esperar que los chicos sigan siendo sísmicos, telúricos. Cuando alguien se suicida hay réplicas, se suicidan los padres y réplicas. ¿Vamos a continuar o vamos a flexibilizar el currículo? Todos los especialistas que hoy nos escuchan en el mundo van a seguir con su cuento ahí que están cuadriculados, insulares. Yo no suelto mi cátedra porque yo soy autónomo en la mía y no va a haber suicidio. O no va a haber educación sexual porque a usted no le compete cuando somos seres humanos. Y en últimas, transversalidad. Transversalidad en mi criterio profesional es hacer lo que yo quiero y nunca lo hago. Todos los proyectos ahora como educación sexual son transversales y ninguno lo quiere asumir. O lo vamos a incluir en el currículo, en el mundo, o vamos a dejar que los chicos se sigan teniendo esas ideas suicidas y los premeditados y los suicidios. Esta es una propuesta de construcción colectiva. Se deben crear programas escolares que tengan un plan de estudios de concientización y educación para enseñar a los estudiantes sobre el suicidio, sus factores de riesgo y qué hacer cuando se enfrenten a una situación de estudiantes con tendencias suicidas. Vamos a activar la autonomía escolar, vamos a activar la flexibilización curricular, bríndele un espacio. Si tiene 5 horas, 3 horas, 2 horas, regale un espacio de media hora, de 10 minutos, una vez al mes, una vez a la semana, pero hablemos de suicidio. Capacitémonos, trabajemos con redes. Las instituciones que cuentan con este tipo de currículos demostraron, según los estudios, tener un cambio de comportamiento significativo y una reducción en la incidencia de la ideación y los intentos de suicidio. Los modelos de concientización y educación de los programas de prevención del suicidio es una vía prometedora. Es una vía prometedora que merece una mayor exploración. La detención es la clave. Un cuestionario, una batería. ¿Quién está triste? ¿Quién está ansioso? Eso no necesita usted de hacerlo por computador y tener un experto.
quiénes viven con padrastro, quiénes viven con madrastra, quiénes son hijos huérfanos con madre viva, quiénes son hijos huérfanos con padre vivo, quiénes tienen el manastro, quiénes son maltratados. Levanten la mano, eso se hace en el salón. En lugar de aplicar una batería, un instrumento universal, y los chicos ya se están suicidando. Haga un cuestionario de detención preliminar y luego remita a los estudiantes que presenten señales de alerta al consejero o al orientador escolar, o haga remisión a entidades especializadas. Aquí en Colombia a la EPS, a la IPS, al psiquiatra, al psicólogo. Esa manera de activar la ruta de atención previene los suicidios, los eventos de suicidio. Capacitar al equipo de prevención. Somos contenedores emocionales. Somos contenedores emocionales. ¿Correcto? Somos contenedores emocionales. Cada uno de ustedes. Tener estrategias de los programas enfocados a concientizar y detectar para abordar el comportamiento del suicidio y autolesión, conocido como preguntar, persuadir, referir o redireccionar a entidades especializadas. Toda autolesión es un llamado, un indicio, una huella de araña, una huella en el desierto, una huella en la arena del mar que va rumbo a una réplica de suicidio. Ay, que se cortó y no pasó nada, que hay que método pescado. Ese chico necesita atención, es una autolesión. Estimular y activar la conciencia sobre el suicidio dentro del personal escolar. Todo, el celador, el portero, la aseadora, la secretaria, los profesores, los estudiantes deben identificar quiénes están en riesgo. Se deben mejorar las habilidades. La OMS estableció las habilidades. Son más de 7 habilidades. Entonces hay que aumentar la comunicación, la asertividad, la empatía, ¿sí? Los estilos de vida saludable, las habilidades comunicativas entre los estudiantes y los mismos profesores. Implica una situación socialmente relevante, enseñar al personal a identificar a jóvenes en riesgo y luego responder adecuadamente mediante la activación de los primeros auxilios psicológicos con la derivación a recursos de salud mental. Dice el vigilante: señor orientador, señor profesor, ahí tengo un estudiante en el tercer piso que lo veo como mirando la baranda, como calculando. Tengo un estudiante que entra y sale del baño. Esos son indicios. Eso no tiene que usted llevar el equipo del ministerio de cada país para mirar si el chico se va a tirar del balcón de su casa. Mire que este chico hoy llegó con otro tipo de calzado. Mire que el chico se hizo hoy cutting. Este estudiante se queda dormido en el salón de clase. Este estudiante dice que no ha comido. Son indicios, colegas, son indicios. No necesitamos tener expertos ni tener alta tecnología. Conocer el contexto de salud mental. Caracterizar a los estudiantes. ¿Por qué no nos reunimos con los muchachos en una vida de grupo, con sentido de grupo? Preguntémosles con quién vive, si está sola en su casa, si estudia en la mañana, en la tarde, ¿qué hace? No, que me colocan una cámara de televisión y viene cada el vecino y me da por debajo de la puerta el jugo, el refrigerio. Ese niño está en presunto abandono. Ese niño es huérfano con madre viva porque la mamá trabaja todo el tiempo, porque el papá vive viajando en el extranjero, porque maneja un camión, maneja un avión, no lo ve, llega cansado. Ese niño tiene un padre vivo, pero él es huérfano de padre y el padre está vivo. Aquellos estudiantes en riesgo normalmente no buscan ayuda de los adultos, porque como los regañamos, los defendemos, ¿qué hace por fuera? Éntrese, voy a llamar a su papá, voy a llamar a su mamá. Hay que capacitar a los educadores como guardianes para darle solución más lógica. Somos guardianes de la vida. Pues si no somos contenedores emocionales, somos guardianes de la vida. Trabajamos con seres humanos. La clave es capacitar a los adultos, a los compañeros que están conscientes de esas percepciones y los comportamientos dentro de los círculos sociales, ¿cierto? En el recreo se juntan los que tienen madrastra, los que tienen padrastro, los que son maltratados, los que el papá es alcohólico, los que el papá consume sustancias psicoactivas. ¿No han pasado por el recreo? Debajo de la grada usted encuentra un poco de niñas y dice: ay, tenemos madrastra y mi madrastra nos maltrata. En otro, allá si tienen jardines o das el palo,
de un árbol frondoso. Hay otros niños, no, mi papá es alcohólico, mi papá también y nos maltrata. Eso hay que pasear por la zona de recreo, salirnos de la zona de confort. Contar con un programa de pares académicos. En cada salón debe haber un par académico, o un padrino, o una madrina, con su compañero más cercana. Ellos tienen sus pares o sus parceros. En lugar de preguntar, en lugar de decir qué le pasa. No, si ese chico le reporta que el niño no come, no duerme, tiene ojera, está delgado, pierde la materia, no está en los libres, eso es un indicio, eso es un indicio. Estos programas de apoyo dirigidos por otros estudiantes y pares académicos son capacitados por equipos de salud mental. Señores de salud en todo el mundo, capaciten a los profesores, capaciten a los celadores, capaciten a los padres de familia. En lugar de comprar e invertir plata para la guerra y comprar misiles y colocar debajo del fondo del mar plantas nucleares para que se vengan los dos polos al piso, porque eso ya lo descubrieron, pues inviértanle plata a la capacitación de la salud mental, para que los estudiantes se animen, desarrollen habilidades para la vida. Hay más de 7 habilidades para la vida que dijo la OMS, que tengan actitud positiva, que crean en nosotros los adultos, que tengan credibilidad, no mínima, máxima. Y esa credibilidad se hace ante el diálogo, ante la empatía, ante la asertividad. Evaluación de pares académicos en el contexto educativo. Se trata de cuidar, evaluar, responder, empoderar y valorar a los estudiantes que desarrollan habilidades para la vida y los estilos de vida saludables. Se trata de capacitar en habilidades a grupos pequeños de estudiantes, como los que tienen promedio bajo, los de alto porcentaje de ausentismo, los que pierden áreas o materias o asignaturas, ¿correcto? Esos muchachos que se ven como cabizbajos, meditabundos, caminan lerdo, esos muchachos hay que capacitarlos. Por favor, currículo flexible, corresponsable. Ay, es que yo no tengo tiempo en mi materia porque yo tengo un doctorado en astronomía y es fundamental el derecho a la vida. Se proponen 10 sesiones anuales incluidas dentro del currículo que buscan activar y empoderar la resiliencia, practicar las habilidades para la vida definidas por la Organización Mundial de la Salud, el cambio de comportamiento que resulta de reducir los factores de riesgo de un suicidio. Si usted lo logra, hombre, se gana un Guinness Record, es un olímpico. Que tengan nuestros estudiantes vivos y que usted prevenga el suicidio, usted, mejor dicho, se ganó un olímpico. Va a ir a jugar a los olímpicos por la vida, como potencia mundial de la vida. Y hay que mejorar los ambientes de aprendizaje saludables en las instituciones, que los colegios sean protectores, saludables, libres de humo. Segundo momento. Sugerencias, recomendaciones, indicios para prevenir el suicidio. Segundo momento, segundo capítulo de estas recomendaciones. Signos de advertencia. Ojo con el lenguaje vulnerable. Ojo con el lenguaje vulnerable. Recuerde que somos visuales, kinestésicos y auditivos. Visuales, kinestésicos y auditivos. Ojo con el lenguaje vulnerable. Hablar de querer morir o desear matarse. Hablar de sentirse vacío o desesperado o no tener motivos para vivir. Hablar de sentirse atrapado o pensar que no hay ninguna solución. Sentir un dolor físico o emocional insoportable. Hablar de ser una carga para los demás. Alejarse de los amigos. Regalar posesiones importantes. De decirle adiós a mis amigos y familiares. Poner sus asuntos en orden. Cómo hacer un testamento. Asumir grandes riesgos que podrían resultar de la muerte. Cómo conducir extremadamente rápido. Hablar o pensar en la muerte con frecuencia. Y dele con la muerte. Otros signos. Otros indicios. Mostrar cambios extremos en el estado de ánimo, pasando repentinamente de estar muy triste a sentirte muy tranquilo, muy feliz. Hacer planes de buscar formas de suicidarse, como buscar métodos letales en la línea, acumular pastillas o comprar un arma. Hablar de sentirse muy culpable o avergonzado, consumir alcohol o drogas con la mayor frecuencia. Mostrarse ansioso o agitado. Cambiar los hábitos alimenticios o de sueño. La apnea del sueño, la ansiedad. El ciclo biológico del sueño, si se pierde con la apnea del sueño, eso es un detonante. Mostrar furia o hablar con vergüenza, me siento mal. Otros factores de riesgo: los medicamentos recetados expuestos todo el tiempo en el comedor como un reguero de pinzas.
o en la alcoba o los escritorios son detonantes y se convierten en desencadenantes suicidas. Los compañeros que son hipocondriacos, que se enferman de todo, dejan en todas partes, hasta en la cocina, en la licuadora, la pasta, pues el niño la consume y es un detonante. Depresión, trastornos mentales, consumo de sustancias, dolor crónico, historial de intentos de suicidio anteriores de la familia, los padres, los sobrinos, los primos, las abuelas, antecedentes familiares de trastornos mentales, consumen sustancias psicoactivas, antecedentes familiares del suicidio, quienes en la familia han intentado hacerlo, violencia familiar, incluye el maltrato físico o el abuso sexual, presencia de pistolas o armas de fuego en el hogar, cuchillo, navaja, pastillas, libertad reciente de un recluso de una cárcel que lo coloca como cuidandero, cuidador de su hijo y acaba de salir de la cárcel por infringir la ley, exposición ya sea directa o indirecta o comportamiento suicida de otros. Como aquel ya les dije, ¿no? Ese es un detonante, porque los niños son volcanes, sismos, terremotos. Si el amigo se suicida, hay una réplica, otra réplica y se siguen suicidando. O porque se le murió la celebridad, se murió Superman. Hay unas intervenciones que son científicas, otras naturales, otras espirituales. Vamos con la científica, la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica conductual. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las personas a aprender nuevas formas de sobrellevar experiencias estresantes. Este tipo de terapia ayuda a las personas a reconocer sus patrones de pensamiento y a contemplar acciones alternativas cuando surgen pensamientos sobre el suicidio. Y que la terapia dialéctica conductual está demostrado que reduce conductas suicidas en los adolescentes. Ha quedado comprobado que este tipo de terapia reduce la tasa de suicidio en adultos, en los que tienen trastornos de personalidad, en enfermedades mentales, como patrones de ánimo, autoimagen, conductas ambivalentes, conductas inestables. Una terapia de un capacitador, un terapeuta importante. Hay hipnosis clínica, hay hipnosis para el dolor, están las terapias. Ese tipo de terapia puede ayudar a la persona a reconocer cuándo sus sentimientos o acciones son perturbadores o poco saludables y le enseña destrezas para ayudar a superar esa situación desagradable. Aquí tenemos a Aaron Tenby-Beck, psiquiatra y profesor estadounidense, uno de los máximos exponentes de la psicología del siglo XX, padre de la terapia cognitiva, y él maneja una triada. Por favor, busquen la biografía de él, sus libros, que se los recomiendo. Les recomiendo el libro biográfico de Aaron Beck y el decálogo de los psiquiatras, y sobre todo el glosario de las conductas suicidas. Hay dos. Glosario de las conductas suicidas. Hay dos. Glosario de las conductas suicidas. Por favor, lean ese glosario, por favor. Glosario de las conductas suicidas. Aquí está la tríada de Aaron Beck. Todo concepto es negativo. La tríada, ¿cierto? Un triángulo equilátero. Las cosas son malas porque yo soy malo. Todo ha sido siempre malo. Y tenga lo que haga, fracasaré. Es la tríada negativa, cognitiva de Beck. La negación de la negación es un problema psicológico. ¿De acuerdo? La negación de la negación es un problema psicológico. Entonces ahí está la tríada. Pero puede estar la tríada: la base espiritual, la base natural y la base científica. En la base espiritual, pues hay situaciones que las tenemos en la memoria, en el ADN. Ahí la terapia, la tríada donde se maneja lo natural. La insulina viene de las plantas, ahí les doy un ejemplo, la penicilina del hongo. Y viene lo científico, ¿no? Los medicamentos científicos y la terapia científica. Ahí está la tríada. No le estoy diciendo que se vuelvan religiosos, ni le estoy diciendo que se vuelvan naturalistas o veganos, ni que sean científicos. Ahí está la tríada que debe ser equilibrada. Usen adecuado las redes sociales, el sismo y la réplica. Todo el amigo que se suicida, el amigo que se suicida y la réplica. Ya les dije que era un terremoto, un sismo y hay una réplica. ¿Cómo cambia la conducta? Son irritables, les da mal genio, la apnea del sueño, interrumpe su sueño, se aísla, bajo rendimiento académico, falta de apetito, un día come, otro día no come, falta de energía, un día duerme, no duerme, cambios en el apetito, búsqueda de ayuda en un par académico, un parcero, busca a los familiares para resguardarse, busca hogares protectores, busca hogares saludables. Quieres que tenga diálogo asertivo, que no le recrimine por qué lo hizo, que no le recrimine por qué le compró el celular, que no le recrimine por qué le regaló un par de zapatos. Es su hijo. Busque redes de apoyo y busque programas de prevención.
Otros factores de riesgo en la conducta suicida en la etapa escolar. 1. Los ambientales. 2. Los familiares. 3. Los individuales. Los ambientales. Bajo apoyo social. Difusión inapropiada de los suicidios en los medios de comunicación. Sacan los niños, no se suiciden y le colocan un lazo. El niño no se suicida y le colocan un machete. No se suicida y le colocan un cuarto de armas. Eso, los medios de educación deseducan. Deseducan los medios, deseducan. Discrimina a la comunidad LGTBIQ+, L, lesbiana, G de gay, B, bisexual, T, travesti, transformista, queen, de todo lo que usted quiera hasta que los apoyen. Discriminan a los indígenas, a los migrantes, a los afro, etcétera, etcétera. Hay prácticas educativas severas o arbitrarias. Todavía sigue la pedagogía del regaño, el rey de los unos, el profesor que no califica sino 1 para los muchachos y 5 para él. La alta exigencia académica, le hace 3 libros para mañana. Hay evaluaciones esa semana y la misma semana dejan trabajo y tareas. Hartazgo académico se llama eso, hartazgo académico, con H y Z, hartazgo académico. Hay normas que no son favorables para los muchachos, entonces consumen sustancias psicoactivas, son desorganizados y conflictivos, son mitómanos, son ahistóricos, no todos, son ahistóricos, porque el currículo que le estamos dando los hace históricos. Tienen barreras para acceder a la educación sexual, tienen barreras para acceder a buscar ayuda para suicidio. En los familiares, si hay trastornos mentales en la familia, si hay antecedentes familiares de suicidio, tiene desventajas socioeconómicas, no comes una vez al día, eventos estresantes en la familia, papá y mamá pelean todo el día, toda la noche, no viven en casa y cuando llegan es a pelear, método de espejo, a gritar, gritos psicológicos, maltrato físico, desestructuración, lo que yo le diga, desestructúrense, hay que cambiar los hábitos significativos. Por favor, no más problemas, son situaciones y los conflictos. Ya he dicho que los problemas son de Ricardo Arjona. En los individuales, ojo con esto, son los mayores. Trastorno de salud mental, de ánimo, de esquizofrenia, abuso de alcohol, drogas, intento suicida previo, mediana suicida, ¿cierto? Acto suicida, acontecimientos de quiebre, ¿no? De duelos, hay duelos reprimidos, duelos congelados, hay duelos tóxicos. ¿Correcto? Suicidio de un par o referente significativo. Se murió su amigo, él también por réplica lo hace. Desesperanza. Me va mal en el estudio. Mi papá dice que yo soy un pesimista, que soy un egoísta. Maltrato físico. Abuso sexual entre la familia, entre el vecino. Ay, vecino, cuídeme el niño que yo llego a las 10 de la noche y el vecino pasa y el lobo aúlla. Víctimas de bullying, conductas autolesivas. Dijimos ya, la técnica del pescado, el cutting. Eso no es un chiste. Si alguien se lacera, atención urgente. Ideaciones suicidas constantes, me quiero morir. Son problemas de salud. Alguien no admite que sea, por ejemplo, diabético y entonces que porque es diabético se quiere morir. Hay que activar la resiliencia, dificultades y retrasos en el desarrollo. Hay que decirle que el que tenga diabetes, que ese es su amante. Y si usted se descuida, pues lo acaba, lo vuelve ciego, le acaba con los huesos, etcétera, etcétera, y le da un infarto. Esa es su amante, la que le saca el billete. Entonces use tratamientos alternativos. Si los químicos no le funcionan, tratamientos alternativos. Dificultades y retrasos, estrés escolar, ya les dije, el hartazgo de los profesores. Y aquí vamos, conductas autolesivas. Las conductas autolesivas son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se busca aliviar el intenso malestar psicológico vivido por la persona. Todo estudiante que presente conductas autolesivas debe ser intervenido con un primer abordaje en el establecimiento educativo y posterior derivación a la red de salud de acuerdo con los procedimientos establecidos en la escuela. Las conductas autolesivas no deben minimizarse. Las conductas autolesivas no se deben minimizar. Exponen a los estudiantes a situaciones de riesgo, son de alto riesgo, pueden provocar lesiones graves e incluye la muerte. ¡Ay, qué chiste! El niño se cortó. Los estudiantes evitarán exponerlos a alto riesgo si usted no los empodera. Allá el niño que está en clase, el que se cortó la vena, venga para la orientación escolar. Eso no ocurre en Colombia ni en el mundo. Usted no los empodera negativamente. Muchísimas gracias, les dejo la biografía. Por favor, glosario de términos
técnico sobre la conducta suicidia y glosario suicidio de decisiones conceptuales. La propuesta queda expósita, ahí están las recomendaciones, quiero seguir aprendiendo con ustedes a nivel del mundo. Muchísimas gracias, ustedes son mis sensei. Hola, te esperamos en el 6º Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Este evento va a ser muy importante para tener esos tips y saber qué se debe hacer, uno, para identificar estos tipos de violencia a tiempo y poder tomar la mejor decisión. Recordemos que este tipo de casos acaba con la vida de una persona, inclusive de familias, inclusive de personas que a veces dicen: estoy lejos, yo no tuve nada que ver, como el docente. Y en muchos casos se termina encontrando que pueden estar sujetos a denuncias penales y a demandas civiles. Desde la Academia Forense y desde Aníbal Navarro y Asociados, Centro de Especialistas Forenses, te queremos invitar a este evento donde vas a obtener mucha información de valor para tu práctica diaria como docente. Te esperamos, no te lo pierdas. Un saludo muy especial a todas las personas que tienen la oportunidad de vernos y acompañarnos a través de los distintos medios virtuales. Mi nombre es Joan Sebastián Candelo Arana, soy licenciado en Filosofía y Letras y es un orgullo para mí, pues hoy me corresponde representar a la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio en este foro tan importante. Vamos a hablar de suicidio y vamos a enfocar en la prevención para menores de 14 años. Lo primero que tenemos que tener claro es que varios estudios apuntan a que el suicidio se configura en los primeros 5 años de vida. El siguiente tip aplica para estos y de ahí en adelante para nuestros preadolescentes, adolescentes, adultos mayores. Hablar de suicidio no va a ser, como se dice pues folclóricamente, que nos matemos. Por el contrario, esto nos va a ayudar y nos va a generar una prevención para aquellas personas que ya tienen la ideación suicida. Ese va a ser el primer tip. Hablar de suicidio necesariamente no va a hacer que cometamos este acto. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que en estos primeros años debemos de fomentar un factor muy importante que debemos de anotar: resiliencia. Según la física nos habla que la resiliencia es la capacidad que tiene un metal para reponerse una vez ha sido sometido a una presión y llevado a su máximo nivel de elasticidad. Pues en psicología aplica algo muy similar para los seres humanos. Cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad que nosotros tenemos de sobreponernos, de adaptarnos, de superar cualquier situación adversa que en nuestra vida pueda suceder. Entonces, si nosotros dejamos claro la resiliencia en los primeros 5 años de vida, va a ser un factor protector y de prevención frente al suicidio, que van a tener nuestros adolescentes, preadolescentes y de ahí en adelante, porque vamos a dejar unas bases bien establecidas. Recuerden, resiliencia como primer tip. La resiliencia viene ligada a otro punto que es muy importante en materias de prevención suicida, y es lo siguiente: tolerancia a la frustración. Viene ligado con la resiliencia, entendiendo que es la capacidad de adaptarse, pues también debemos de tener la capacidad de tolerar la frustración. ¿Cómo podemos fomentar esto en nuestros jóvenes, en nuestros niños? Pues de manera muy sencilla. Primero, a través del juego, en la primera infancia, nosotros enseñamos muchos factores y muchas cosas a estos niños. Y cometemos a veces un error. Desde casa siempre los dejamos ganar y tenemos acostumbrado a que nuestro niño gane. Y cuando llega al jardín posiblemente él viene con una buena educación y siga ganando. Pero es cuando yo empiezo a entrar en edades de preadolescencia, como
11, 12, 13, ya 14 años me estoy convirtiendo en adolescente, que esto se nos vuelve un problema. Porque allí, posiblemente por diferentes adversidades o por diferentes situaciones, que a veces soy bueno en ciertas materias, a veces soy bueno en ciertos deportes y en otros no tanto, y empiezo a perder. Allí no va a haber una tolerancia a la frustración porque en esos primeros años no se fortaleció. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Enseñarles a ganar, pero también enseñarles a perder. Entonces vamos en resiliencia y vamos ahora a esta parte de tolerar la frustración. Enseñarles también a la resolución de problemas, precisamente hablando un poco de tolerancia a la frustración. Ejemplo, a veces tenemos a nuestros niños que hacen un reguero, que de pronto están comiendo y se riegan su ropa. Entonces viene una situación. Corremos como papás, corremos como acudientes a limpiar al niño, a dejar todo en orden, a asegurarnos que esté impecable. Y no lo dejamos ser, no lo dejamos intervenir ante esa situación. Ahí no va a tolerar la frustración, por el contrario, se va a acostumbrar a que todos se lo hagan. Entonces, déjelo, pásele un trapito, llévelo hasta la lavadora, llévelo, pues, si lo hace todavía a mano, a enseñarle cómo es que se limpia. Así de pronto en el mesón que regó, en la mesa que regó, cuando trate de limpiarlo, pues el reguero sea más grande. Pero lo que usted está tratando de enseñarle a ese niño, a ese ser, es que aprenda a tolerar esas situaciones y que a través del ejemplo y de la enseñanza, pues se encuentre una solución adecuada para ello. Todo viene ligado. Resiliencia, tolerancia a la frustración. Y ahora vamos con otro tip y otro factor, la disciplina. A veces cometemos el error que nosotros como padres nos volvemos el par, el amigo de nuestro hijo. Cuando se generan ciertas edades, ya hablando de adultez, se puede tal vez gestar un poco la camaradería, me equivoqué. Pero cuando están en esa etapa de adolescencia e inicio, 12, 13, 14, a veces nos equivocamos y nos volvemos el par de nuestro hijo. Y allí radica un problema, porque nosotros somos una figura de autoridad que debe de impartir disciplina, que debe de impartir orden. En la medida que yo sea ordenado y disciplinado, en un futuro me voy a alejar de la tendencia suicida. Ese orden también nos involucra un poco a nosotros. Parte fundamental, que tenga ordenadas las comidas. Muy sencillo. Usted le pregunta, por ejemplo, a los abuelos cuál era su desayuno y le van a decir que desayunaba carne sudada, le van a decir que desayunaba huevos pericos con arroz, el calentado del otro día, una jarra de limonada. Y hoy por hoy, yo que tengo la oportunidad de ser docente, le pregunto a los estudiantes qué desayunaron. Oh, sorpresa, cuando entre los menús del desayuno encontramos agua, encontramos aire y finalmente ellos no han desayunado. Allí hay otro factor de prevención frente a la conducta suicida. Dentro de las comidas hay un factor fundamental que son los triptófanos. El triptófano está ligado a la serotonina. La serotonina, algunos dicen que es la mamá del suicidio. ¿Por qué? Cuando está a su tope, pues estamos llenos de felicidad. Cuando ella se empieza a bajar, nos acercamos a la conducta suicida. Allí es donde nosotros debemos de intervenir con factores simples. El desayuno. Eso es un tip y una prevención que no solamente aplica para los jóvenes, sino también para los adultos y los adultos mayores. Si yo le garantizo como orden y como disciplina, al menos empezando por las comidas, ya allí estoy estableciendo un factor protector frente a las conductas suicidas. Fuera de eso, pues debo de establecer unas horas, debo de establecer unos tiempos para el juego, unos tiempos para las tareas, unos tiempos para desarrollar un poco la vida y conducta social de estos niños y estos jóvenes, porque es importante también que ellos empiecen a fomentar relaciones interpersonales. A veces tenemos un problema, tenemos niños
huérfanos de padres vivos, porque nos convertimos en el papá bancario, porque hoy por hoy el modelo de sociedad que nos dice que tenemos que trabajar, facturar, generar economía para poder subsistir. Y entonces, pues obviamente tenemos que cumplir con unas obligaciones, pero nuestra principal obligación es también darle tiempo de calidad, fomentar esas relaciones interpersonales que no solamente hacen parte de la sociedad, porque allá es donde encuentra él el cobijo, allá es donde encuentran estos jóvenes a veces esos consejos entre pares. Como digo yo a veces, un niño criando a otro niño, ¿qué es lo que le puede brindar? Entonces, como padres es un poco el llamado de atención a que tenemos que brindarles tiempo de calidad a estos jóvenes, y más que todo en las edades de 12, 13, 14 años, donde el diálogo es un factor fundamental. Lo que me lleva entonces a la comunicación como tip de prevención asertiva y afectiva. Yo debo de hablar claro, debo de dar tiempo de calidad, como lo dije anteriormente, pero también debo de tener una comunicación afectiva, porque si yo rompo el vínculo afectivo, voy a generar en él una necesidad y más adelante en la psicología se me puede volver una patología. Y este tipo de patologías pueden llevar a la orientación suicida. Recordemos, como paréntesis a lo que estamos hablando, que el suicidio tiene tres etapas primordialmente. La primera es el pensamiento. Un día de estos me voy a ir de aquí, me quiero morir, ya un día de estos no me van a volver a ver, les voy a hacer mucha falta, hasta en la casa. Un día de estos, sin mí, cuando yo no esté, voy a ver qué pasa. Eso es un pensamiento suicida, solamente que lo utilizan como régimen de pronto de llamar la atención, un llamado de atención, ¿no? Pero es un pensamiento suicida, ¿sí? Me quiero morir, ya no quiero vivir más, ya no quiero estar más aquí, bueno, voy a irme para otro lado. Ese es el pensamiento. El segundo punto es la ideación, cuando al pensamiento le agrego un método. Tip fundamental aquí, paréntesis dentro del paréntesis, nunca, por favor, hable de métodos. Que fulanito hizo esto, que fulanito hizo aquello, que se hizo por aquí, que hizo por allá. Nunca se habla de método porque lo pueden copiar a alguien que se identifique con la situación y más que todo estos jóvenes y lo imita. Entonces, nunca hablar de métodos. Pensamiento, ideación, cuando al pensamiento le agrego el método. Y el tercero es el intento, que me pueden pasar dos cosas. Que se quede en intento o que se vuelva acto consumado. Entonces, volviendo al tema inicial, comunicación asertiva y comunicación afectiva, porque los vínculos amorosos, los vínculos de afecto, los protegen del primer factor, que es el pensamiento. Es que mi mamá no me para bolas, no me quiere, por eso quiero morirme. Mi papá no me atiende, se la pasa trabajando, no tengo afecto, quiero morirme. Y encima tuvo una relación amorosa que se empiezan a gestar, o de pronto esos amigos, como se llaman, especiales, que se empiezan a gestar a veces a tempranas edades, que ahí también debemos de controlar, y esa relación se rompió y entonces le echan la culpa a la relación. No, es un factor detonante porque no hubo una comunicación afectiva, que es el problema de fondo. Entonces, eso es un tip que nos permite darles cobijo frente a las situaciones que se puedan presentar. Aquí hay otro punto álgido y es que debemos de fomentar sí o sí como herramienta la espiritualidad, pero cuidado, sin hablar de religiones. Hoy por hoy estamos en un país, actualmente represento a Colombia para este foro y mi país es laico, ¿sí? Nosotros tenemos libertad de culto. Entonces no voy a hablar de religión, pero sí de espiritualidad como factor de prevención frente al suicidio. A nuestros niños en los primeros 5 años de vida y de ahí en adelante, y más cuando se acercan a la adolescencia, que en la adolescencia hay un proceso de rebeldía y me alejo de todo ese factor de espiritualidad porque no creo en X o Y ser. Entonces allí nosotros debemos de intervenir y fomentar la espiritualidad, recuperar esa esencia de ser que somos, porque nosotros somos esencia. No solamente apegarnos al mundo material, sino también a la espiritualidad sin llegar al fanatismo. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que debemos de fomentar siempre un ambiente familiar sano, basado en el respeto, y desde allí generar el autocuidado,
en todas las edades, generar el autocuidado, cosas tan simples. Por ejemplo, en mi país estamos en temporada de lluvias, pues empecemos a fomentar en el niño y en el adolescente el autocuidado. Salga con su respectivo tapabocas, lávese las manos porque usted se puede enfermar y debe de quererse, abríguese muy bien porque usted es una persona muy importante y estoy fomentando valores, le estoy inculcando el autocuidado y le estoy inculcando autoestima a través de prácticas simples y cotidianas. Volvemos a lo inicial, autocuidado, debes de comer, debes desayunar, debes verte bien, si de pronto no comes te puedes enfermar, autocuidado nuevamente, suena a decir rayado un poco, pero es que el autocuidado es un factor fundamental. Garantizando un ambiente familiar sano, acto seguido, debemos de buscar un ambiente escolar sano, una institución que me brinde a mí el cobijo de que no exista el bullying, de que no exista el acoso escolar, de que no exista intimidación, de que tenga los docentes y el personal idóneo para yo poder dejar a mi hijo allá. Porque ¿qué pasa? Nos hemos vuelto las instituciones educativas, las guarderías modernas. Yo dejo a mi hijo allá, allá me lo cuidan de X cantidad de tiempo y la verdad no me interesa si aprende o no, es una guardería, necesito que me lo cuiden. Pero también debemos de entender que escuela y familia van ligados, es un proceso conjunto y si yo garantizo un ambiente familiar sano, debo de garantizar no volverme el enemigo de la escuela, no volverme el enemigo del colegio, sino garantizar y buscar y entre los dos fomentar un ambiente escolar sano. Y finalmente, tenemos que buscar un ambiente social sano. Ese es más difícil porque es muy complejo controlar lo que pasa en nuestro entorno, pero bien dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y lo que hablábamos ahora es que todo está conectado. Si yo soy la figura de autoridad y no el par, identifico el círculo social de mi hijo. Y más en las edades complejas, a partir de los 14 años en adelante. Y si desde chiquito le voy fomentando qué es lo bueno y qué es lo malo de la sociedad, recuerden, primeros 5 años de vida que son cruciales, pues voy a generar en él una persona integral que ya tiene unos principios, unos valores y que va a empezar a relacionarse mejor en su ámbito social, alejarlo del consumo, alejarlo del proceso pues de bandas criminales, lo que se llama Bacrim, que se empiezan con cosas pequeñas, alejarlo de situaciones donde se vean inmiscuidos en faltas criminales, alejarlo de todo este tipo de situaciones que me puedan llevar a que se deteriore su estado mental, su estado emocional y que finalmente cuando se vean un problema, ¿sí? Y si no se le fomentó la resolución de problemas, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, pues cuando él se vea como grande en un problema, pues va a encontrar la salida que ellos llaman fácil y que es la tendencia y orientación suicida. Un último factor es que así como vamos al médico a controles, debemos de asistir al psicólogo, no porque estemos locos, no porque tengamos algún tipo de patología o enfermedad, pues, porque ese es el común decir, sino porque también es sano. Yo debo hacer un proceso de catarsis, que es lo que me permite liberar. Y desde niños podemos asistir constantemente al psicólogo porque es una parte de orientación, es una parte que permite liberar. Y como es un proceso conjunto, pues el joven o el niño va a empezar a hacer catarsis de situaciones que de pronto para usted, que usted ya vivió, son cosas muy sencillas, muy fáciles, pero que para los niños, para los jóvenes, como apenas las están viviendo, son bastante difíciles. Y a través de psicología obtengo pautas, orientaciones que de nuevo me permiten hacer catarsis, que es el proceso de liberación, de despejarme de eso que me aflige y también, si tengo una buena resiliencia, pues voy a superar y adaptarme a cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de problema, recordando que todo problema tiene solución. La adecuada solución, porque a veces pues toman soluciones equívocas. Finalmente, recordar, como inicié esta temática, hablar de suicidio salva vidas. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo lo mejor de lo mejor. Un gusto
gusto saludarlos en este tercer Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio desde el corazón de Sudamérica, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un cordial saludo a todos los padres, estudiantes, maestros y autoridades conectadas. Gracias a los organizadores por invitarme. Mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, profesión abogada, de vocación escritora, life coach, activista del cambio del sistema educativo en mi país, apasionada, creyente que cambiando los hábitos y rescatando la sabiduría de los ancestros podemos hacer grandes cambios e insertar en nuestro sistema educativo nuevas metodologías que lleven al desarrollo del ser, al florecimiento del espíritu creativo de nuestros niños y adolescentes. Tengo 2 libros escritos en Amazon: La muerte fue la liberación, sobreviviendo al sistema educativo, que me ha abierto las puertas en temas de la docencia, del coaching, del activismo, del cambio del sistema educativo. Y me sincero de corazón y comparto mi historia personal de un intento de suicidio que tuve a los 14 años. Realizo una reflexión en relación a las fallas del sistema educativo actual y doy pautas, tips y perspectivas, ideas a los padres, maestros, educadores, emprendedores y estudiantes cómo poder prevenir y sobrellevar y detectar a tiempo el suicidio. Quienes estén interesados pueden encontrarlo en Amazon. Soy colaboradora en 4 comunidades de mujeres escritoras, emprendedoras y empresarias. Estas 4 comunidades tienen libros bestseller en México y en Estados Unidos: Mujeres Dream Boss, Mujeres que se atreven y superan límites, Ellas que transforman el mundo y Mujeres Dream Boss Abogadas. No podemos evitar repasar el origen etimológico de la palabra suicidio, del latín suicidium, formado de sui, de sí o así, y sidium, acto de matar, del verbo caedere, cortar o matar. Podemos definir el concepto de matarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Como podrás verificar en la lámina, existen unas tasas de suicidio en América Latina. Puedes verificar cuál es la tasa de suicidio en tu país. Es interesante observar que mi país, Bolivia, una de las economías más pequeñas de la región, junto a Uruguay, que es una de las economías más altas de la región, están entre los países con más suicidio. No es causalidad que quien les habla haya entrado en esta tendencia. Hay más hombres suicidas que mujeres suicidas. Para brindarles tips y herramientas de cómo prevenirlo, primero tenemos que entender qué es lo que causa. En estas publicaciones, en blogs oficiales especialistas en el tema, vemos que América Latina pierde miles de vidas por suicidio cada año. ¿Cuáles son las causas a nivel general que nos comparten estos blogs? La angustia, la depresión, la falta de autoestima y ansiedad, entre otros, son algunos de los trastornos que sufren los jóvenes en silencio y que pueden derivar en un suicidio. ¿Qué es lo que ocasiona estas depresiones? Revisé un blog de un hospital de psiquiatría de México y un blog de una monografía de estudiantes universitarios del Uruguay, que es el país que tiene mayor cantidad de suicidios. Este blog del Hospital de Psiquiatría de México dice que las causas de los suicidios, un 67% son problemas familiares, casi 47% son causas amorosas, 20% problemas económicos, 13% enfermedad graves, casi 7% alcoholismo, drogadicción y 5% otro motivo. Ahora vamos a revisar las causas del país que tiene mayor índice de suicidio en América Latina, que es Uruguay. En primer lugar, 22,5% los problemas familiares. En segundo lugar, casi un 17% la decepción amorosa. En tercer lugar, un 15,5% los problemas económicos. En cuarto lugar, las enfermedades terminales, con un 11,3%. En quinto lugar, la pérdida de empleo, 8,5%. En sexto lugar, el dolor moral, con un 7%, también con un 7%. El contexto delirante, en octavo lugar. En noveno lugar, no se halló un móvil, no se encontró una razón. Y en décimo lugar, los sentimientos de duelo. Me llama la atención que las 4 primeras causales son similares tanto en las detectadas en un hospital psiquiátrico en un país con más de 126 millones de habitantes como es México, como así también en el país número 1 en suicidio con más de 3 millones de habitantes, que es Uruguay. Entonces vemos los problemas familiares, las causas amorosas, los problemas económicos y las enfermedades incurables. Pero vamos a ver en el contexto de los especialistas, que son las organizaciones que rigen las estadísticas a nivel mundial, qué es lo que dicen en relación a la temática del suicidio. Las Naciones Unidas resaltan que el suicidio aumenta en América mientras disminuye en el resto del mundo. Más
más hombres que mujeres se suicidan. El 79% en América Latina, los suicidios son de varones. El homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias han sido relacionadas con el aumento de suicidio entre hombres, mientras que en las mujeres la desigualdad educativa, las frustraciones, como así también el desempleo. Estas tasas de suicidio están mayormente jóvenes entre 15 y 29 años. El 36% de estos suicidios se producen entre los 25 y los 44 años y un 26% entre los 45 y los 59 años. ¿Cuáles son los factores en la infancia, en los niños? Me llamó la atención esta monografía con el título de La tragedia escondida. Honro a los autores que nos da muchas luces en relación a las causas del suicidio en el país número 1 en América Latina, que es Uruguay. En este estudio descubren que el clima emocional familiar caótico es lo que desencadena el inicio de las tendencias suicidas en los niños y adolescentes. Los padres que no respetan los roles de los integrantes de su familia, los gritos, las peleas, la violencia física entre los padres o la violencia que dirigen a los integrantes de la familia, en este caso los más jóvenes, los niños, los más ancianos, el alcoholismo paterno, la depresión materna. Padres, ¿qué está pasando con las adicciones? ¿Dónde está el trabajo en la sanación de las heridas emocionales para no afectar con las adicciones como el alcoholismo y la drogadicción en la familia? La depresión materna. ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué pasa con las mujeres que no están trabajando su educación emocional? Mujeres, dicen que en la mente ociosa entran los mayores vicios de la humanidad. Cuán importante es que las mujeres, aparte de sus actividades domésticas, tengan actividades de expansión social, tengan actividades blandas de terapia ocupacional, como hacer manualidades, tejer, educación emocional, ejercicio, actividad física, hacer cosas nuevas, estudiar en casa, ahora que hay la virtualidad, el emprendimiento. Una mujer que está ocupada y que tiene metas y objetivos difícilmente va a tener depresión. Un hombre que tiene un propósito de vida y que tiene metas para alcanzar difícilmente va a perder su tiempo en el alcoholismo. Las depresiones maternas y las adicciones paternas, que puede ser al revés, puede ser un padre depresivo también y una madre adicta, generan en los niños el pesimismo, la desesperanza, la sensación de soledad y la falta de motivación. Las situaciones de maltrato de la madre por no poder satisfacer las necesidades emocionales y de cuidados del niño o de la niña. Causas del suicidio en los adolescentes. También se muestran las causas de suicidio a nivel general. Los conflictos familiares, los problemas económicos, problemas de salud, la separación, divorcio o muerte del cónyuge, pérdida de un ser querido, problemas con alcohol y drogas, enfermedad terminal, son detonantes para un suicidio. Entrando a la crisis suicida infantil, lo que desencadena una crisis suicida en un infante, los más frecuentes, presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio, la muerte de seres queridos, el abandono, la soledad, problemas con los padres como el abuso sexual dentro de la familia, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia, el abuso emocional, los problemas escolares, la falta de confianza de los niños de poder expresar los problemas que tienen en el colegio. Normalmente los padres reaccionan presumiendo la culpabilidad de los hijos, no averiguando las causas y las razones por las cuales el infante tiene conductas que van en contra del sistema educativo. Las llamadas de atención de carácter humillante que hacen los padres, madres, tutores, maestros, en público o en privado. La depresión de los niños por no ser escuchados. En la parte del suicidio de los adolescentes se detectan fuertes sentimientos de estrés y confusión que les generan las tendencias suicidas. Dudas sobre la identidad, presión para lograr el éxito. A veces presionamos a nuestros hijos para que cumplan los sueños que los padres no pudieron cumplir. Inquietudes financieras. A veces los presionamos para que sean exitosos cuando en realidad ellos no tienen idea ni siquiera para qué son buenos. El divorcio, la formación de nuevas familias con los padrastros, hermanastros, cambios de lugar. América Latina alberga las 62 de las 100 ciudades más violentas del mundo. ¿Qué está
pasando con las relaciones humanas? ¿Qué clase de hijos estamos formando? De una mujer violenta nace un hijo violento. De un padre violento nace un hijo violento. De una mujer y un padre con buenos hábitos nacen hijos inteligentes con buenos hábitos, siempre y cuando ellos sean responsables de su crianza por lo menos hasta los 7 años. Aquí podemos ver datos de la violencia física y sexual dentro de la familia que influye en la duplicación de la depresión que provoca las tendencias suicidas. Ahí puedes revisar tu país, en qué lugar está en estas estadísticas. Toda esta situación, esto es lo que genera en la mente de nuestros hijos, queridos padres, maestros, tutores. Esto es lo que piensan nuestros hijos cuando se sienten en esa marea, en esa vorágine de conflicto emocional provocado por los problemas dentro del hogar. Estos pensamientos construyen paradigmas mentales. Ya lo decía la asesora del Ministerio de Educación sueco, Inger Engqvist: la escuela no puede ser una guardería, ni el profesor un psicólogo o un trabajador social. Cuán importante es la responsabilidad de los padres de familia en la formación de la educación emocional de los hijos. Cuando hablo de producto educativo, más del 50% de responsabilidad en la formación de un niño es los padres. La otra parte se la pueden dividir entre los maestros, el entorno, el Estado, las 6 a 7 personas que rodean al niño entre los 0 a 7 años. Y el producto educativo que se está generando actualmente es una generación que tiene miedo a ser responsable de su propia vida, porque tenemos un gran desarrollo del cerebro emocional que nos conecta permanentemente con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si a eso le sumamos creencias que son heredadas generación tras generación, que muchas veces no están en sincronización con nuestra realidad actual, puede llevarnos a crear una tendencia a la autodestrucción como una rebelión contra un sistema que ya no encaja con nuestra manera de ser. Por eso es importante que en esta nueva revolución educativa hablemos de herramientas para el desarrollo del ser. La nueva revolución es educativa, es mental, es integral, cuerpo, mente y espíritu. El hecho de tomar conciencia de nuestra realidad, para qué soy bueno, la importancia del autoconocimiento para poder encontrar mis dones y habilidades, y una vez los encuentre, cómo los voy a poner al servicio de la humanidad y cómo voy a aprender a generar ingresos haciendo cosas que amo hacer. Cuando entendemos que somos almas con una carga emocional que viene desde nuestra infancia, producto de la influencia de los padres, de la gestación y el parto mientras estuve en mi vientre materno, producto del entorno en la infancia, de los maestros y familiares y seres queridos que han realizado influencia en mi educación, entiendo que el sistema educativo no solamente es responsabilidad de las entidades públicas y privadas o de los maestros, sino también responsabilidad de los padres. Por tanto, los 20 tips que les voy a compartir a continuación tienen mucho que ver la educación en casa, la educación en el hogar, la educación en la familia. Y si no estamos dispuestos a invertir tiempo en la educación de nuestros hijos, porque no es solamente invertir dinero en los mejores colegios, sino calidad de tiempo en el relacionamiento con nuestros hijos, entonces es mejor no tener hijos. Escuchen bien, queridos padres, no tengan hijos si no le van a dedicar el tiempo, porque un hijo no es un objeto, no es un florero, no es un parte de tu patrimonio. Un hijo es un alma que viene a encarnar en este planeta para ser formado como un gran líder en una humanidad que necesita seres humanos con mayor integridad. Y si estos niños no tienen la atención de sus padres, van a crecer con carencias que los pueden llevar a tendencias suicidas. Así que no es pecado que te cases y decidas no tener hijos, porque si tu trabajo, si tus metas, si tus sueños son más importantes que la educación de tus hijos, entonces mejor no tengas hijos. Eso como parte de este contexto. Los niños abandonados en las calles son padres irresponsables que procrearon hijos productos de una aventura, de una pasión, de un momento de individualismo, y no lo hicieron pensando en aportar a la sociedad nuevos seres humanos que puedan mejorar la calidad de vida en el planeta. Así que vamos con los tips, 20 tips para la prevención del suicidio en niños y adolescentes en Latinoamérica. Número 1,
Comunicación entre padres e hijos. Nuestros hijos son un reflejo de nosotros los padres. Son un reflejo de nuestras palabras. Revisemos nuestras palabras, cómo les hablamos, qué tipo de entonación usamos, qué tipo de palabras usamos. Mucho cuidado con las palabras detonantes que maltratan la personalidad, con ponerle apodos. Fortalezcamos su autoestima dándoles palabras edificantes. Y si cometen errores, enseñarles que los errores son parte del éxito, no hacerlos sentir fracasados y culpables. Para empezar, antes de criticar a nuestros hijos, revisémonos nosotros. Si nosotros, cuando éramos niños, recordemos si hemos cometido los mismos errores. Normalmente de niños se aprende errando, se aprende equivocándose. Entonces, nuestros hijos son un reflejo también de nuestras emociones y de nuestras relaciones. Si vamos a compartir en familia, revisemos qué clase de personas metemos a la casa, qué tipo de formación tienen las personas con las que nosotros nos relacionamos, porque esas mismas personas van a influir con su lenguaje corporal, emocional en nuestros hijos. Tips número 2. Busca en el internet la pirámide de Maslow y estúdiala. No todas las personas tienen la sabiduría de sentirse feliz con lo que les toca en la vida o con la parte que les toca en la vida. El 99% de las personas son infelices y llenas de quejas, y tiene que ver con lo que ves en la pantalla. Según este científico de la educación, la plenitud la encuentra el ser humano cuando crece como persona, superando esas necesidades básicas y entra en un modo reconocimiento y de autorrealización. Es decir, está conectado con su propósito de vida y ha solucionado sus problemas, tiene autoestima, y si revisamos la realidad tiene mucho sentido. Ponte a pensar en el niño que está bombardeado de tantas metas, comparaciones, competencias y reconocimientos que el sistema educativo le impone en los colegios. Así que es importante estudiar esta pirámide para comprender las causas de la infelicidad del ser humano que está conectado con el sistema educativo actual. Tip número 3. Desarrolla hábitos de preparación de alimentos en tu casa. En Suiza, la materia de cocina es obligatoria en los colegios. Crean una integración que le genera sinergia, trabajo en equipo. Un niño que se siente útil difícilmente va a caer en depresión y se va a integrar más con la familia. Aquí viene el tip número 4. En Suiza es obligatoria la educación musical. Están brindando herramientas de descarga emocional a los niños a través del canto y de la música, tocando instrumentos. Cuando uno aprende a tocar instrumentos o aprende una canción, difícilmente va a caer en depresión. 5. El hábito de estudiar libros sagrados. Por ejemplo, la cultura judía estudian libros sagrados, les ha permitido un sentido de conexión y de comunidad que fortalece la sabiduría de sus ancestros. Y no solamente se trata de estudiar los libros sagrados, sino de poner en práctica los valores que promueven estos libros sagrados. Tip número 7, la educación familiar. Es importante la historia del papá, de la mamá, de los abuelitos, de los bisabuelos, los tatarabuelos. Crean al niño un sentido común de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Tip número 8, educación espiritual. Propósito de vida, misión y sueños que se fortalece cuando descubrimos la historia familiar de aquello que funcionó y aquello que no funcionó a nuestros padres y abuelos. Tip número 9, duplicación de hábitos y conexión con el entorno. Y esto tiene que ver con la vida dentro de la familia, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, que los niños se sientan a gusto en casa haciendo actividades que los lleve a relacionarse con la familia. Los niños hacen lo que ven, no lo que se les dice. Tip número 11, el autoconocimiento. Cuando los niños escuchan la historia de los padres, los abuelos, comienzan a descubrirse a sí mismos, porque van a descubrir características con las cuales se van a identificar y características con las cuales no se van a identificar. La mayor escuela está en la historia de la familia. Número 12, en estas mismas historias los niños descubren una filosofía de vida y valores que los llevan a identificar lo que verdaderamente funciona en su linaje y lo que no funciona. Número 13, descubrir dones y habilidades personales, su propia identidad, la herencia de sus ancestros. Y obviamente como consecuencia viene el tip número 14, la inteligencia y la educación emocional. El manejo de las emociones se da solo con la experiencia. ¿Y qué mayor experiencia que la historia de la familia y la historia del entorno?
Cuando aprendemos a descargar las emociones, abrimos paso al tip número 15, el arte de las relaciones humanas. Dejamos huella en el corazón de las personas cuando nosotros somos conectivos y la misma calidad de amor que llevamos dentro la proyectamos hacia afuera. Tip 16 es el silencio y la meditación. 5 minutos diarios al levantarnos, al acostarnos o al comenzar una clase, al comenzar una oración, al comenzar un emprendimiento, en fin, sencillamente el silencio y conectarnos con la respiración nos permite concentrarnos en el presente y poder tomar las mejores decisiones para seguir avanzando. Número 17, una linda educación mental es el osoji. Te pongo de ejemplo aquí la tradición japonesa a través de desarrollar el arte de la limpieza en los niños y adolescentes. En este país, los niños desde pequeños están entrenados para hacer la limpieza en comunidad de sus colegios. Les desarrolla humildad, les desarrolla trabajo en equipo, sentido de pertenencia, sentido de respeto, autoestima, autovaloración y autosuficiencia. Número 18, organizar una rutina equilibrada en los hábitos de familia. Un buen descanso, una buena alimentación, una buena hidratación, actividad y ejercicio, abrir las ventanas en el día. Esos pequeños hábitos alimentan el alma de los niños y adolescentes. Número 19, herramientas para la vida. Tareas rutinarias como hacer la lista de compras, ordenar la habitación, poner la lavadora, bañar a las mascotas, lavar su plato de comida, cultivar huertos caseros, jardinería, que distraen la mente, conectan con la familia. Un niño haciendo estas actividades diarias se va a relajar, se va a distraer, se va a disciplinar. Quien está ocupado no tiene tiempo para deprimirse. Y número 20, ya hablando de metodologías educativas, actividades para aplicar metodologías enfocadas en el desarrollo del ser. Inscribe a tu hijo a un club de lectura para que se conecte con otros niños que les guste leer, un club de emprendimiento para que pueda desarrollar sus dones y habilidades, un club de educación financiera para que aprenda a manejar el dinero, un club de oratoria para que pierda el miedo al hablar, un club de nutrición y alimentación para que aprenda a prepararse sus alimentos, y un club de jardinería para que desarrolle huertos orgánicos. El 70 y 80% del éxito en la adultez proviene de la inteligencia emocional en la niñez. Te dejo unas preguntas en pantalla para que puedas reflexionar, no solamente tú como papá, como maestro, como educador, sino para que compartas estas reflexiones con tus hijos. Vibremos alto. Hay una conciencia superior, hay un Dios. Somos una integridad de cuerpo, mente y espíritu y emanamos energía, esa energía vital, esa conciencia divina superior que se refleja en nuestra alma, en nuestro espíritu y se manifiesta en nuestro cuerpo. Cada emoción, sentimiento tiene una frecuencia y mientras más momentos de alegrías desarrollemos en el hogar, vamos a duplicar en nuestros hijos y adolescentes y va a haber más momentos de felicidad. Pero si nosotros como padres, maestros, tutores vibramos bajo, en tristeza, depresión, vamos a transmitir también esas frecuencias en los niños y adolescentes que tienen una extrema sensibilidad. Así que trabajemos estas mismas herramientas también en nosotros para vibrar alto, expandir el amor a nuestros hijos. Muchas gracias. Ahí les dejo nuevamente mi página web, mis libros de autoría personal que están en la parte superior, mis libros en colaboración, todos se encuentran en Amazon, mis redes sociales, me encuentras como Soledad Centeno de Baglivo. Muchas gracias por la oportunidad de servir.